días. Es un gusto saludarles en esta hermosa mañana. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, Iglesia Dios con nosotros, a todos los amigos que a esta hora se conectan para compartir con nosotros este servicio especial dedicado a nuestro Dios y Salvador. Así que en esta mañana especial vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor y quiero hacerlo a favor de ustedes en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 39 al 44. Dice así la Sagrada Escritura: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así como estamos unánimes en este día, Iglesia Dios con nosotros, especialmente porque ha sido una jornada en la que nosotros como iglesia nos hemos puesto de acuerdo para estar en ayuno y oración. Qué bueno los que se pudieron unir en ayuno, y qué bueno para todas las familias quienes juntos, allí en el lugar donde se encuentran, están en una actitud de oración y de búsqueda delante del Señor. Esa es la actitud, esa es la convocatoria que hacemos para toda la Iglesia Dios con nosotros y para todos los que se puedan sumar en este día. Día de oración, día de ayuno y proclamación delante del Señor. Así que con gozo, con alegría, con mucha reverencia también, desde donde se encuentra cada uno, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Y vamos a iniciar la escuela dominical en esta mañana, o más bien a continuar nuestra escuela dominical en esta mañana con una alabanza, con una actitud de adoración delante del Señor. Así que dispongámonos de corazón. Exaltamos el nombre de nuestro Dios en este día. Para siempre es su misericordia, Él vive por siempre. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi
serás mi pasión y mis pasos seguirán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos seguirán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, oh Señor. Cantaremos de tu gran amor siempre. Te adoramos con el corazón. Te damos gloria a ti, te damos todo el honor. Qué bueno es alabar al Señor y qué bueno es cantar todos salmos a su nombre. Y eso es lo que hemos hecho. Y a continuación nos disponemos entonces para escuchar la palabra del Señor. Que su palabra sea hablando a cada una de nuestras vidas, sea añadiendo la bendición conforme al propósito de Dios en esta mañana y conforme a su necesidad. Dios les bendiga y les dejo entonces con el pastor Edgar Guevara, quien compartirá la palabra del Señor para todos nosotros. Bendiciones. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio. Estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos trabajando la temática de la familia. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado Una familia útil en tiempo de crisis. Es de aclarar, hoy estamos en una convocatoria de ayuno y oración a favor de las circunstancias adversas que estamos viviendo en estos momentos en Colombia y en el mundo. Hoy nos hemos convocado para orar e interceder a favor de las personas afectadas por este virus que está haciendo un daño muy, pero muy grande. Una familia útil en tiempo de crisis. Y lo voy a hacer basado en el libro de Esther, Este libro tiene una particularidad, es que en forma directa, en los 10 capítulos que tiene este libro, no se menciona a Dios. Sin embargo, uno se da cuenta que Dios está presente detrás de todos los acontecimientos y es el mismo Dios el que obra a favor de su pueblo. El libro de Esther relata un acontecimiento muy importante en el pueblo de Israel, acontecimiento que está narrado y que sucedió en el año 485 al año 465 a.C., cuando el pueblo judío era cautivo por el pueblo medo-persa. El pueblo judío, por así decirlo, había sido heredado del imperio babilónico al imperio medo-persa. El imperio medo-persa había vencido al imperio babilónico y ahora los judíos ya no estaban subyugados a Babilonia, sino al imperio medo-persa. Es aquí donde sucede este acontecimiento y donde se narra el rescate milagroso frente a un plan de exterminio que había contra el pueblo judío. El plan del enemigo, el plan de un personaje que aparece en esta narración era acabar con todo el pueblo judío. Pero Dios intervino y de una forma muy, muy especial. En esta narración del libro de Esther aparece el rey Asuero
que es uno de los reyes principales de este imperio medo-persa. Este rey había depuesto a su reina porque su reina principal en días anteriores no le había obedecido frente a una invitación que él le hizo y ella no quiso acudir a esa invitación. Para sustituir a esa reina, el rey hizo un concurso o una convocatoria para que participaran de todas las provincias, que eran 127 provincias que tenía ese imperio, un imperio muy, pero muy grande. 127 provincias, y algunas de esas provincias eran del tamaño más o menos de Colombia. Entonces imagínense, 127 provincias, era un imperio bastante grande. Hacen el concurso y todas las mujeres, las doncellas más hermosas, acuden y son enviadas a Susa, la capital del imperio, para allí el rey escoger a su reina principal. Es allí donde entra en acción una familia muy particular compuesta por dos personas, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther. Pero no solamente aparecen ellos dos en escena en esta narración, sino que también aparece en escena un hombre poderoso que llegó a ser el segundo después del rey. Ese señor era llamado Amán, segundo en el imperio, y tenía una gran rabia contra el pueblo judío. Despreciaba al pueblo judío, en especial a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le rendía pleitesía, no se le humillaba, no lo veneraba como lo hacían el resto de las personas, porque Mardoqueo, por principios de la ley de Moisés, él sabía que no debía arrodillarse frente a otras personas, solo delante de Dios. El rey Asuero, o Jerjes, que también es conocido, hace esa convocatoria. Y dice el versículo 7 del capítulo 2, que Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Allí empieza a aparecer esta familia particular. Esther, la hija adoptiva de Mardoqueo. Eran primos entre ellos, pero Mardoqueo era mucho mayor y asumió la responsabilidad de criar a esta niña cuando sus padres murieron. Vivía en unas circunstancias muy adversas, en cautividad, y Mardoqueo asumió esa responsabilidad y levantó a esta niña, y ya era una joven. Y dice la palabra que esta joven era hermosa y elegante. Por esa razón ella participa de esta convocatoria. Por esa razón ella participa de este concurso y está a la expectativa a ver qué sucede. Pero a la par de esto, también aparece el segundo hombre llamado Amán, un hombre con mucho poder. Dice la palabra de Dios que este hombre armó un plan para exterminar al pueblo de Dios. Y ese plan lo había armado porque Mardoqueo no se quiso humillar delante de él. Como Esther y Mardoqueo, como una familia muy particular, no era una familia prototipo, solamente un papá adoptivo y una hija adoptiva, como una familia es útil en un momento de crisis, en un momento en el cual el pueblo de Dios estaba en un gran riesgo. Y quiero centrarme a analizar varios versículos rápidamente. Una familia es útil en tiempo de crisis cuando obedece a sus autoridades. Mardoqueo fue el padre de Esther. Y Esther en todo momento siempre estuvo sujeto a la autoridad de su papá. Aunque era su primo, era su padre adoptivo. Primo y padre adoptivo de Esther.
Y lo que hizo Mardoqueo fue algo muy importante. Se puede decir que lo que Esther hizo fue porque Mardoqueo se lo enseñó. Y vamos al versículo 10 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios: Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. Lo primero que hace una persona para ser útil en medio de una crisis es obedecer. Y Esther lo tenía bien claro. Esther estaba sujeta a Mardoqueo. Esther le obedecía a su padre. En el versículo 20 del capítulo 2 dice: Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo, a pesar de que estaba allá en el harén del rey, seguía haciéndole. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Qué ejemplo el que Esther nos da de estar siempre obedeciendo a nuestros padres, a nuestras autoridades. Padres, si quieren aportar beneficio a Colombia, a Caucasia, si quieren que esto mejore, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos a obedecer. Por favor, no estemos levantando más dolores de cabeza en medio de nuestros hogares. Ya tenemos muchos. Enséñale a su hijo a obedecer. Enséñale a su hijo a obedecer. Proverbios dice: instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hijos, la mejor forma de garantizar que nos vaya bien en esta vida es honrando a nuestros padres, es obedeciéndoles. La juventud, la belleza o el estar más preparado o educado o estudiado que nuestros padres no nos da licencia para desobedecerles, para deshonrarlos. Quiero recalcar este aspecto de Esther. Una mujer que ya hacía parte del harén del rey, pero sin embargo le obedecía a su papá. Una mujer que además de obedecerle a su papá, dice la palabra que cuando ella fue entregada al harén para participar, se sometió a todo lo que el principal eunuco que dirigía el concurso, que en la palabra se llama Hegai, también le obedecía a Hegai. Dice en el capítulo 2, versículo 15, Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio, y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con la ropa que Hegai le aconsejó ponerse. Una mujer que se dejó aconsejar, que se dejó llevar por las directrices de los superiores. ¿Qué ventaja tienen todos los jóvenes cuando escuchan consejos y se dejan orientar por los adultos? ¡Qué garantía! No he visto a un joven obediente fracasando en el mundo, pero sí he visto a muchos rebeldes estrellarse contra los muros de este mundo. Y el tercer aspecto donde Esther nos da un ejemplo de sujeción, de obediencia, es le obedece a su rey. Cuando ya es elegida como reina, cuando ya gana el concurso y es apartada como la reina principal del rey Asuero, y Amán arma un plan para destruir a todos los de su pueblo, dice la palabra que Mardoqueo se enteró de eso y Mardoqueo entonces se cubrió de cilicio. Y Esther se preocupó por ella, por él. Y mandó a decirle: Mardoqueo, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y Mardoqueo la pone a ella al tanto de todo lo que está pasando. Y Mardoqueo le dice a ella: es tu obligación ir delante del rey a interceder a favor de tu pueblo judío. Y me llama la atención que Esther tiene una respuesta muy, muy sabia. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Esther le manda a decir a Mardoqueo: hace ya 30 días que el rey no me llama.
Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues esto se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey le señala con su cetro de oro. Esther le recuerda a Mardoqueo, su papá, que también era autoridad sobre él, le dice: un momentico, yo no puedo ir así. Hay unas leyes y hay que cumplirlas. Es buena la actitud de esta mujer. No actuó apresuradamente. Tuvo en cuenta las leyes. Y por esa razón le dice a Mardoqueo: hay que tener cuidado, papá. Sin embargo, el segundo aspecto en el que una familia puede ayudar en tiempos de crisis, además de obedecer a las autoridades, es humillándose delante de Dios. El segundo aspecto para yo ser útil en medio de una crisis es humillándome delante de Dios. Y dice la palabra que Mardoqueo le insistió a Esther: tienes que presentarte. Es posible que Dios te haya permitido llegar a esa condición, a ese privilegio, solo para que tú actúes a favor de tu pueblo. Entonces Esther, versículo 15 del capítulo 4 dice: entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. ¡Wow! Es una mujer que sabe que tiene que humillarse delante del Dios Todopoderoso. Es una mujer que conocía la historia del pueblo de Israel y se acordaba de lo que Dios le había dicho a Salomón allá cuando levantó el templo. Que cuando Dios castigara al pueblo y el pueblo se humillara y el pueblo clamara, Él escucharía esa oración. Por esa razón ella convoca a todos los de su pueblo a ayunar, a orar, a buscar el rostro del Señor. Hermano, amigo que me está escuchando, buscando el rostro de Dios y su dirección es la mejor forma como tú y yo podemos ayudar en medio de esta crisis. Por esa razón yo estoy seguro que Dios va a escuchar la oración que nosotros hoy elevemos delante de Él a favor de nuestra nación, a favor de nuestras familias, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestras iglesias. ¿Quién más va a clamar si no somos nosotros? Y el tercer aspecto, como una familia puede ayudar en tiempos de crisis, es intercediendo por su pueblo. Esther, después de humillarse delante de Dios, entonces decide ir a donde el rey. Dice la palabra que ellos ayunaron por 3 días. Y después de terminar ese ayuno de 3 días, capítulo 5, versículo 1 dice: 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde estaba el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino te daré si me lo pidieres. ¡Qué belleza! ¡Qué respaldo de Dios! Después de que una mujer se humilla, de que una mujer clama, de que una mujer quiere abogar a favor del pueblo de Dios. Fue una decisión arriesgada. Le pudo costar su vida. Sin embargo, se presentó ante el rey y halló gracia delante de ese rey. Y me llama la atención que de una no va a solicitarle que derogue ese edicto que él había dado. No, lo convida a un banquete y que vaya a ese banquete junto con Amán. Y estando en ese banquete, tampoco le da a conocer inmediatamente su petición. Dice la palabra que lo citó a un segundo banquete.
Y en el segundo banquete fue cuando le dio a conocer al rey Asuero el plan desastroso que Amán tenía en mano para acabar con su pueblo. Todos sabemos cómo terminó esta historia. Amán, que quería acabar con el pueblo judío, que quería acabar con el pueblo de Mardoqueo, y que había levantado una horca muy majestuosa para acabar con Mardoqueo, terminó siendo ejecutado en esa misma horca. Dios respaldó a Esther, Dios respaldó a Mardoqueo, Dios respaldó a esta familia que se pusieron al servicio de Dios. Hoy más que nunca debemos de tener hogares que formen a hombres y a mujeres obedientes a nuestras autoridades, obedientes a Dios, obedientes a nuestros superiores. La mejor manera de aportar beneficios para Colombia, para el mundo, para Caucasia, es sacando de nuestros hogares a hombres y mujeres que sean obedientes. Hijos, la rebeldía te llevará con seguridad a una condición o estado que se llama fracaso. Por favor, deja de desobedecer. La rebeldía no te va a llevar a un buen lugar. Es hora de nosotros como familia humillarnos delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestro pueblo. El pueblo desconoce aún lo malo que ha hecho, pero nosotros somos conocedores de la palabra. Es hora de nosotros como familia interceder delante de Dios a favor de Caucasia, a favor de Antioquia, a favor de Colombia, a favor del mundo. Nosotros somos los conocedores de la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a hacer uso de ella. Vamos a apelar a la misericordia de Dios. Gracias por unirte a esta convocatoria. Y quiero irme al capítulo 9. Mire cómo terminó la historia en el libro de Esther. Cada año, los días 14 y 15 del mes de Adar serían de fiesta para recordar el mes y los días en que los judíos se libraron de sus enemigos y su sufrimiento y tristeza se cambió en gozo y alegría. En esos días de fiesta se harían regalos unos a otros y ayudarían a los más pobres. Y el capítulo 10 dice, Mardoqueo, el judío, fue la autoridad más importante después del rey Asuero. Todos los judíos lo reconocían como un gran hombre y lo apreciaban mucho porque él procuraba el bienestar de todos ellos y se encargaba de que todos los de su pueblo vivieran tranquilos. Qué final tan ejemplar. Un hombre con su hija comprometidos con la causa de Dios. Te invito a que tú y yo sigamos el ejemplo de Mardoqueo, sigamos el ejemplo de Esther, sigamos obedeciendo a Dios, sigamos intercediendo a favor del pueblo colombiano que lo necesita y lo necesita mucho, sigamos orando a favor de ellos. Dios te bendiga. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
importa el lava, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Amados hermanos y amigos, hemos escuchado la palabra de Dios en la que nos anima a orar e interceder a favor de nuestra nación. Hemos cantado una canción que también nos anima a orar. Yo quiero terminar esta escuela dominical orando. Hay muchos hogares afectados. Ya nos hemos percatado de la realidad de esta pandemia. Hay pastores que han muerto, hay familiares de nosotros que han muerto. Hay mucho dolor, pero recuerda algo. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros podemos clamar a un Dios que no ha perdido el control. Acuérdate que el que tenemos allá es a nuestro Dios. El que clama, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. El que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Vamos a orar a favor de nuestros gobernantes. Vamos a orar a favor de nuestras autoridades. Vamos a orar a favor del sistema hospitalario, de la red hospitalaria que está atendiendo a los enfermos.
Pero vamos a orar también por nuestra comunidad. Y nosotros vamos a dar ejemplo en obediencia. Vamos a cuidarnos en lo máximo. Estamos en la época más crítica de todo este proceso. En el nombre del Señor vamos a cuidarnos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Y en esta mañana, Señor, nosotros como pueblo nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por los múltiples pecados que el pueblo colombiano ha hecho delante de ti. Te pedimos perdón por la corrupción. Te pedimos perdón por habernos alejado de ti. Y ahora te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Misericordia, Señor, frente a este pueblo que está sufriendo, frente a este pueblo que está padeciendo en medio de esta pandemia, Señor. Imploramos para que tú pongas tu mano poderosa. Consuela a estas familias que han sido afectadas en forma directa por la partida de un miembro o por la enfermedad de alguno de sus miembros, Señor. Clamo para que tú estés consolando, pero para que también estés sanando en el nombre tuyo al que esté enfermo, Señor. Clamamos por nuestras autoridades, clamamos por nuestras fuerzas policiales, por nuestras fuerzas militares. Oh Señor, delante de ti ponemos a cada uno de ellos. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Amén y amén. Familias, hermanos y amigos, sigamos orando allí en tu casa. Sigue clamando en el nombre del Señor. Dios está escuchando esa oración. Es el momento de clamar a favor de nuestra nación. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Son